pero el martes no tendremos reunión en los hogares este martes, pero el próximo sí ya tendremos la reunión. Pero el día miércoles habrá la enseñanza para los hermanos de la alabanza, pero también puede venir cualquier hermano que quiera recibir los temas que estamos dando de la alabanza y la adoración. Y en este miércoles vamos a ver ahora otro tema relacionado con las sintonías o las frecuencias, que vimos algo hace mucho, pero vamos a ver lo que tiene que ver con los sonidos de los instrumentos y con las frecuencias o las sintonías. Amén. Amén. Vamos a orar por la hermana Martita en esta tarde, que ella también viene acá para ser partícipe no solo de la iglesia, se ha trasladado de Los Ángeles para acá, y vamos a orar por ella. Hermana Martita, si puede hacernos favor de pasar aquí al frente. Gloria a Dios. La hermana que viene de Los Ángeles, se ha trasladado de allá para acá para que oremos, y extienda su mano en el nombre de Cristo Jesús. Padre, venimos delante de tu presencia, orando por la vida de nuestra hermana Martita, para que en Cristo Jesús, Señor, tú la sostengas, y que el esfuerzo y el deseo de su corazón de ser parte de esta congregación, y no solo de la congregación, sino el servicio a ti, seas tú el que recompensa su obra. En Cristo Jesús la bendecimos y te damos gracias por ella, Señor. Amén. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso nuevamente al Señor, hermano, en esta hora. Y quisiera que abriera su Biblia. Estaba meditando en un verso, y me pareció muy interesante por la pregunta que se hacen muchos, o inclusive hay siempre la incertidumbre, o la pregunta es de que si la salvación se puede perder. Recuerdo haber estado en un lugar donde me hicieron también a mí esa pregunta. Entonces quiero que usted me acompañe al capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, donde Pablo les escribe algo muy, muy interesante acerca de cuidar o de preservar la salvación. En esta parte que voy a leer, dice así, capítulo 2 de la carta de Pablo, o del apóstol Pablo a los Filipenses. Dice así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Padre, te damos las gracias en esta hora por ese gran privilegio que nos das de poder venir a tu casa libremente para poder exponer tu palabra y ser bendecidos a través de esta palabra. Te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús que hables a nuestro corazón. Te pedimos por los hermanos que no están aquí hoy, pero que tú conoces la necesidad que hay en ellos, y te pedimos, Señor, si es alguna cuestión de sanidad, sana, por favor. Si es alguna cuestión de trabajo, te pedimos que sostengas. Si es, Señor, alguna cuestión diferente la cual no conocemos, te pedimos que tú, que conoces la necesidad, atiendas a cada uno de ellos. Y que si alguno está pasando por quebrantos de salud, te pedimos también que sanes para la gloria de tu nombre.
Te lo suplicamos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Pero ahora te pedimos que nos des la gracia de tu Espíritu para poder ser de edificación a aquellos hermanos que han tomado todo este, Señor, tiempo de venir a interceder, a alabar, a adorar, pero también a prestar atención a tu palabra. Te pedimos pues, Señor, que en el nombre de Cristo Jesús tú nos hables, por favor. Queremos oír tu voz, queremos oír tu palabra en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Estaba entonces relacionando o queriendo relacionar este verso, gracias hermano, con otro verso que está en el capítulo número 2 de la carta a los Hebreos, pero en el capítulo 2 del verso 1 al 3 dice así: por tanto debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, y entre signos de interrogación dice el verso 3: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada? La salvación en cierta forma se puede perder, y decimos esto porque el responsable de preservar o de guardar una salvación, porque la salvación, hemos visto que la salvación es un regalo que se da al hombre o al ser humano que cree en Cristo Jesús como Salvador y que ha recibido por su sangre derramada en la cruz el perdón de pecados. Pero me llamaba la atención porque en el capítulo número 1, creo que es el capítulo 1 de la carta de Judas, o del apóstol Judas, dice cosas muy interesantes acerca de la salvación. Entonces, la salvación, la pregunta es: ¿sí se puede perder? Por supuesto que sí. O sea, uno mismo la puede devolver voluntariamente. Estaba meditando, no sé si usted se recuerda, de aquella escena que la Biblia describe, en la cual, cuando el Señor estaba a la par de aquel ladrón que habían puesto a la par de él, no los dos ladrones que estaban en la cruz, sino aquel que estaba en la cárcel y que lo habían sacado cuando presentaron a Jesús, y Pilato les presentó a Barrabás y al Señor y les dijo: aquí tienen al hombre, pero aquí estaba Barrabás. Y entonces les dijo el Señor: ¿a quién quieren que os suelte? Y entonces ellos respondieron y dijeron: a Barrabás. Y la Biblia describe muchas cosas y dice: y dieron muerte al autor y consumador de la vida. Pero a mí lo que me llama la atención, yo lo pongo como un ejemplo, porque hermano, cuando uno ve ese escenario, usted se da cuenta que Barrabás fue liberado de no ser crucificado o de no ser muerto. Pero mi pregunta es: liberaron a Barrabás para que no fuera muerto, pero no se libró o no se va a librar del juicio final, cuando también Barrabás se ha presentado delante del juicio. Es decir, lo libraron de la muerte, pero no lo librarán de la muerte segunda.
usted no solo ha sido librado de la muerte, porque dice la Biblia que Él ha vencido a la muerte. Amén. Y cuando bajó a las partes más bajas de la tierra, exhibió públicamente a sus enemigos y los venció en la cruz. Eso quiere decir entonces que hay gente que tal vez se pueda librar, porque cuando usted ve el libro de Apocalipsis se da cuenta que hubo mucha gente que se libró de los juicios que vinieron sobre la tierra. Porque la Biblia describe en el libro de Apocalipsis, dice, y los que no fueron muertos por estas plagas, ni aún se arrepintieron de sus malos caminos, sino que siguieron adorando a los demonios. Eso a mí me impresionó tanto, porque hay gente que puede ser que se va a librar. Hermano, estaba viendo, no sé cuántos de ustedes les llegan a veces cosas que por ahí mandan, y recuerdo que me habían mandado un documental o un video donde los mayores jerarcas de todo este mundo, es decir, pues los gobernantes, los poderosos, ya tienen lugares de asignación o lugares de protección, por si en caso, dicen ellos, vienen juicios sobre la tierra. Y tienen unos poderosos lugares subterráneos donde creen ellos que de todo lo que venga, ellos van a ser guardados. Pues déjeme decirle que Barrabás, cuando a Barrabás lo liberaron, Barrabás dijo, ya me libré de la muerte. Lo que no sabía es que a la par tenía al autor de la vida, y que cuando a él lo soltaron, lo libraron de no ser muerto en aquel juicio, pero no se va a escapar del juicio final. Cuando sea presentado los grandes y pequeños, me imagino que ahí también va a estar Barrabás. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? En el verso que leímos, ¿qué relación tiene? Si Pablo les está diciendo, cuando yo estaba ausente, o cuando yo estaba presente, yo veía que ustedes mantenían muy bien la salvación, pero ahora en mi ausencia, como Pablo ya no estaba presente, y en cierta forma los ministros eran una aliciente para el pueblo de Dios, cuando llegaban, Pablo les dijo, ahora en mi ausencia, como yo no estoy con ustedes, sean cuidadosos en preservar su salvación, consérvenla, porque la salvación sí se puede perder, uno la puede devolver voluntariamente. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque en la carta del apóstol Judas, en el verso número 1 y el verso número 5, dice, ahora quiero recordaros, por si usted nunca había leído la carta del apóstol Judas, aquí hay cosas muy interesantes. Porque dice, ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, ¿qué hizo después? Oye, hermano, el que salva también puede destruir. Por eso hay un verso en la Biblia que dice, no temas al que puede matar el cuerpo, sino antes bien temer al que puede destruir cuerpo y alma en el infierno. Amén. Es tremendo. Entonces, el que salvó, después destruyó. Ahora, lea cuidadosamente los versos, porque dice, ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Ahora, qué interesante, porque el pueblo de Israel se salvó de la carga y la opresión de Egipto y la opresión de Faraón. Y recuérdense que Faraón, muchos ponen a Faraón en una representación del adversario o del maligno, y al mundo obviamente como figura, y a Egipto como figura del mundo.
A usted ya lo salvaron del mundo, o ya no es del mundo, ¿verdad que ya no? Aunque algunos todavía se deleitan en las cosas de este mundo, pero usted no es de este mundo, ¿verdad que no? Amén. Y como usted ya no es de este mundo, usted ya no se siente bien en este mundo. Amén. Así Espero es. pues, si usted todavía se siente bien en este mundo, que entonces salgo, que entonces usted no es de este mundo. Pero si usted es del cielo, entonces usted ya está sintiendo como si usted ya este mundo no es su deleite, ¿verdad que no? No se asuste, hermano. Antes se predicaba sin micrófono. Hoy no me deleité porque no había baterista, no, hombre. Usted se deleita en Dios por la presencia de Dios. Gloria a Dios. Ahora, oiga, hermano. Entonces el Señor dijo, dice Judas, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Y pone un ejemplo bien interesante que a mí me llamó mucho la atención, porque pareciera ser que los primeros que se perdieron, siendo de una estirpe mayor que la de usted y la mía. Ahora, si se perdieron los ángeles que han contemplado el rostro de Dios, si se perdieron los ángeles que tienen una autoridad y jerarquía mayor que la nuestra, porque en el verso 6 dice, y a los ángeles que no conservaron su señorío original. Los primeros que se perdieron, según la Biblia y estudiando el libro de Ezequiel, los ángeles contemplaban a Dios, pero también fueron contratados. Y según la Biblia, el diablo engañó o contrató, que es la palabra más certera que aparece ahí. El diablo contrató a la tercera parte de los ángeles. Y según el libro del Génesis, los ángeles, o los hijos de Dios, como llama ahí, tuvieron relaciones con mujeres de la tierra y entonces se corrompieron. Pero lo que llama la atención es que ellos no estaban en esta tierra, ellos vinieron de arriba. Entonces, hermanos, será garantía que yo inclusive alcance un nivel de ya ser como los ángeles. Será garantía que yo simplemente solo sea cristiano, solo por haberme bautizado. Eso no es esos son solo pasos y mandatos a seguir. Pero lo que a usted le va a garantizar su salida de esta tierra es que usted mantenga la santidad a Jehová. Amén. Porque lo que a mí me llama la atención es que los ángeles, antes de caer, eran seres sin contaminación. Ahora, si hubo una atracción por lo que estaba en la tierra, porque ¿qué fue lo que atrajo a los ángeles? ¿Qué fue lo que atrajo a los ángeles, hermano? Según el libro del Génesis. Ahora, esto es interesante, porque si los ángeles, teniendo la capacidad de poderse mantener en un nivel muy alto, porque yo quiero creer que no eran cualquier mujeres. Me imagino que es otra clase, o a saber qué tipo de mujeres que hicieron caer a los ángeles. No, yo nunca, a mí nadie me hace caer. No, dice la Biblia, aquel que dice o que diga que está bien, cuídese que no caiga. Hermano, es que va a venir un tiempo, le digo esto, o está viniendo un tiempo en que la intención del diablo es hacer retroceder o caer a los hijos de Dios. Usted va a tener que mantener y preservar su salvación, cuidarla, pero ¿cómo la va a cuidar? Según la carta que leímos,
Dice, cuidar o cuidar, estar cuidando vuestra salvación con temor y temblor. Sigamos, dice, y a los ángeles que no conservaron su señorío original. Ahora, ¿cómo sería el señorío original? ¿Cómo serían antes de haber caído? ¿Cómo serían los ángeles, hermano, si eran poderosos? No lo conservaron, sino que abandonaron su morada. En algunas versiones dice, abandonaron su propio cuerpo. Su morada legítima era la que no los hacía caer, sino que abandonando, porque ellos fueron los que tomaron la iniciativa de abandonar lo que les habían entregado. Ahora, a usted le entregaron un espíritu de poder, le entregaron un espíritu de santidad para que usted lo conserve, que usted guarde su paso en santidad, porque ahí dice, sino que abandonaron su morada legítima y después de haber estado en un señorío de poder, los trasladaron. Hubo una transición de ángel de poder a un ángel preso en una cárcel. Eso es lo que a mí me llamó la atención, hermano. Ya que usted es hijo de Dios, ya que usted es cristiano, ya que usted ahora se le ha dado el honor y el privilegio de ser hijo de Dios, cuide con temor y temblor su salvación, porque lo que va a venir es fuerte, hermano. Lo que viene, no es que uno esté asustando a la gente, no, hermano. Lo que viene a este mundo son cosas muy tremendas. Y a los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Es decir, después de haber estado en luz y en poder, perdieron su poderío, pues perdieron su señorío y los metieron en cárceles. Pero no cualquier cárcel, lo metieron en una cárcel bajo oscuridad. Qué tremendo esto, hermano. Ahora oigan, ¿quiénes fueron los primeros que cayeron los ángeles? Luego dice, así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Ahora, a mí lo que me llama la atención, porque hoy en esta tarde estaba analizando aquel verso donde el Señor, la Biblia dice que el Señor preparó, o más bien le dijo a Noé que preparara un arca para que se salvaran él y los de su casa. ¿Sí se recuerda, verdad? Lo tremendo es que ellos fueron salvados del juicio de agua, ¿verdad que sí? Amén. Y cuando fueron preservados del juicio de agua, cuando las aguas descendieron, aquellos que habían sido guardados por 40 días y 40 noches, aquellos que habían sido guardados en un arca que los preservó de un juicio de agua, después de que fueron guardados, uno de los hijos de Noé le cayó juicio. Después de haber sido guardados en aquel juicio de agua. Porque cuando salieron del arca, dice la Biblia que Noé plantó una viña y se embriagó, y su hijo, viendo su desnudez, cuando Noé se dio cuenta de lo que él había hecho, dice que lo maldijo. Después de haber sido guardado
en el arca por mucho tiempo. Se salvó del juicio de agua, pero no se escapó del juicio que le cayó por su mismo padre. Y hasta la fecha, hermano, hasta la fecha, la descendencia de Cam sigue estando bajo esclavitud. Otro ejemplo, a mí me llamaba la atención cuando Lot fue guardado del fuego y lo sacaron antes de que descendiera el fuego sobre la ciudad, y le dijeron: apresúrate, porque no podremos destruir hasta que no haya sido sacado. Y según algunos comentaristas, dicen que lo sacaron arrastrando, y después de haberlo salvado a él, a su mujer y a sus hijas, y después de haber sido sacados del fuego, la misma esposa, la misma mujer, se perdió a la mitad del camino. Entonces, hermano, ¿será que la salvación se puede perder? Por eso es que si usted regresa al verso, mejor ahí vamos a seguir leyendo. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Entonces, estas cosas nos quedan como ejemplo a nosotros, para que ahora entonces podamos ir comprendiendo el pasaje de Hebreos capítulo 2 y en el verso 1 al 3. Capítulo 2 de Hebreos y en el verso del 1 al 3. Por tanto, amados hermanos, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. ¿Qué dice ahí? No sea que nos desviemos. No, ¿cómo crees? Yo soy cristiano, voy a la iglesia, doy mi diezmo y ofrendo. Sí, todavía sí se puede perder. ¿Cómo cree, hermano? Si yo soy cristiano de hace 25 años, tengo fama de ser orador. Sí, aún así se puede perder. ¿Cómo cree, hermano? Si yo soy hasta pastor, también así. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. No sea que nos desviemos. Hermano, y el ejemplo que da Judas: los ángeles, que son mayores en potencia, que contemplan las maravillas de Dios más que usted, hermanos, y nosotros, que casi que hemos visto, casi no hemos visto nada. Pero lo que te va a preservar y lo que te va a guardar es la santidad y la fe en Dios. No pierdan la fe. Mantén un espíritu de consagración y de santidad a Dios. No sea que nos desviemos. Ahora, lo tremendo, hermano, es que Israel se perdió comiendo maná. Muchos murieron a la par de la nube de gloria. Muchos murieron a la par de la columna de fuego que los guiaba por el desierto. Porque la Biblia dice que el Señor, dice la Biblia, pero de la mayoría de ellos el Señor no se agradó. Y después de haberlos sacado de Egipto, destruyó a todos los que no creyeron. Porque si la palabra, verso 2, hablara por medio de ángeles, resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución.
¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Por qué salvación tan grande? Porque fue una salvación donde se derramó sangre. Es una salvación que se compró con sangre inocente. A ti te compraron con sangre inocente. No es cualquier salvación. La gente la ve como una salvación. Ah, ya soy cristiano, que recibe a Cristo como mi Salvador. Gracias, Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Cambia mi vida, perdona mis pecados, me bauticé y todo. Ya usted cree que todo ese paquete ya se lo entregaron y usted ya puede hacer lo que usted quiera. No, hermano. Te entregaron la salvación para que te apartaras para Él. Te lavaron con sangre, te limpiaron con agua para que te apartaras para Él, porque aún después de haber salvado al pueblo de Egipto en el desierto, la mayoría quedaron tendidos. Pero fue porque, según dice la Biblia, no creyeron. Porque si la palabra por medio de ángeles resultó inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibe justa retribución. No crea que la desobediencia Dios la va a dejar pasar por alto. No crea, hermano, que la transgresión Dios no la mira. No crea que Dios deja pasar por alto los pecados. Por supuesto, cuando venimos y nos arrepentimos, el Señor nos perdona. Pero si alguien permanece en transgresión y desobediencia, recibirá retribución, según la Biblia. Pues no estoy diciéndolo yo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Es decir, esta salvación que te han entregado y que me han dado a mí va acompañada de señales, va acompañada de prodigios, va acompañada de diversos milagros y por dones del Espíritu Santo, para que tú veas que la salvación que te han entregado viene acompañada con señales. Pero entonces el apóstol Pablo a los filipenses les da esa recomendación, como yo se la doy ahora a usted, esta recomendación. Capítulo 2 nuevamente de la carta de Pablo a los filipenses. Por tanto, dice ahí en el verso número 12, perdón: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿En qué estaríamos entonces hoy en día ocupándonos más? En nuestra salvación. Porque la Biblia dice que ahora está más cerca de cuando creímos. Y hoy en día tenemos que estar ocupados en preservar nuestra salvación. No dejes que el enemigo te engañe la mente o el corazón. Inclusive el diablo puede venir a decirte: no, tú ya no eres salvo, ya no eres salva. Cuida esa salvación, preservémosla, conservémosla. Por eso Pablo dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer
como el hacer para su beneplácito. Hace todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio, oiga qué dice ahí Pablo, en medio de qué, de una generación torcida y perversa. Ahora, si desde el tiempo del apóstol Pablo a nuestros días ya había una generación corrompida, hermano, hoy va a ser más difícil ocuparse en la salvación. Hoy va a ser más difícil guardarse para Cristo. Hoy va a ser más difícil perseverar en santidad, porque lo que está viniendo sobre este mundo es que está descendiendo cada día más y más las tinieblas para ir opacando la luz que todavía está en esta tierra. Pero la intención de esta generación torcida y perversa es que usted y yo también caminemos por esa ruta, por ese camino torcido y perverso. Usted ya no va a encontrar casi nada bueno en la tele hoy en día. La mayoría de todos los programas llevan por ahí su contaminación. Yo creo que casi todos. ¿Cuántas hermanas les gusta ver novelas? Ay, No. ¿A cuántas hermanas les gusta ver todavía esas películas donde botan sangre? Yo sé que si hay hermanas que les gustan las novelas. ¿Qué le ministra la novela? Que ay, que me dejó, que me abandonó y que no me besó y que sé qué me interesa, mierda. Ay, que Juan Carlos se dejó con esta María Antonieta. Un día estaba yo, me acerqué con unas hermanas que estaban platicando, pensé que estaban hablando de algo real. Estaban hablando de una novela. No, es que Juan Fernando la dejó y dice que ya no va a venir con ella y que las hermanas, no, una novela. Generación torcida y perversa. La mayoría de actores de películas y de novelas tienen por ahí sus altares a los espíritus inmundos. Si no es por decir todos, pues, ay, hermano, y Yuri también ahí va por la misma. Pero dicen que es cristiana. Ay, lo que están grabando, hermano, perdón. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha. Cuando tú no tienes nada que te lleguen a tachar, cuando tú no tienes nada que te lleguen a señalar, estamos viviendo en medio de una generación torcida y perversa, hermano. Dice que de aquí a 4 o 5 años más, la comida que usted y yo comemos, es que todavía estamos, ya no va a ser natural. Es que ya está. El otro día fuimos, dice, mi esposa me contaba de un arroz que es arroz de plástico, lo mordía y se le salía por un lado, dice. Las famosas comidas transgénicas en medio de una generación torcida y perversa. Usted y yo estamos viviendo en medio de una generación torcida. Pero usted no va a seguir ese camino. Usted y yo tenemos que ocuparnos en las cosas concernientes a la salvación. ¿Qué es eso, hermano? Buscar la oración, buscar la comunión, buscar la perseverancia. Oiga sus coritos de vez en cuando, no, pues diario, ¿verdad? Oiga, y una supereducación. Pregúntele al Espíritu Santo qué día quiere usted que vaya a orar.
ayunar, porque estamos en medio de una generación torcida y perversa. Solo que en los tiempos del apóstol Pablo no era como el nivel en que hoy usted y yo estamos viviendo. Hoy inclusive, hermano, hay iglesias para todo tipo de género. No vamos a entrar en detalle porque dicen que inclusive va a ser difícil predicar en los últimos años que vienen. Ocupémonos, hermano, en nuestra salvación. Amén. Sí, Señor. Con temor y temblor. Dice ahí, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual, oiga, resplandecéis o resplandeceréis. ¿Cómo? Como luminarias en el mundo. Entonces, va a ser difícil, hermano. Yo tengo tal vez el Señor me alcanzó en el 94. Todavía no estaba tan difícil. Sí, ha habido contaminaciones y ha habido, pero hoy más que nunca, hermano, hoy más que nunca, la tecnología tiene atrapada a la juventud en estos días. El joven no puede vivir sin su juego. Si se lo quitan, se deprime, se estresa, no come. Estamos viviendo en medio de una generación torcida y perversa. Y ojalá si jugaran, hermano, los juegos que jugaba yo, pues por lo menos jugaba el Pac-Man. En el rancho teníamos que ir a pagar una coras para ir a jugar y hacíamos línea. Pero ahora, hermano, los mismos espíritus inmundos están matándose en esos juegos. Por eso, hermano, hoy hay que ocuparnos en nuestra salvación. Porque el Señor, después de haber salvado al pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. En medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras o como luminarias en el mundo. Y ahora oiga esta parte: sosteniendo firmemente la palabra de vida. Hay que sostener la palabra de vida hoy más que nunca en estos días, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo. Ahora, ¿por qué Pablo dijo eso? Porque Pablo sabía que de la palabra que le habían dado, que de la palabra que había fluido de la vida del apóstol Pablo, que de la palabra que le habían entregado, Pablo iba a ser responsable de todo lo que había dicho. Y de que cuando Pablo llegara al día de los galardonamientos, se iba a regocijar por ver a aquellos que mantuvieron la palabra de vida. Porque recuerden que la palabra no se da para, ay, un buen mensaje, o qué lindo predicó un hermano, qué bueno. No, la palabra nos responsabiliza a todos. Amén. Por eso, hermano, yo les he dicho cuando los hermanos se exponen, el predicar no es solo predicar, la palabra te hace responsable al que la da y al que la oye. Sí, Señor. Por eso Pablo dijo: para que yo tenga de qué gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. La preocupación sería: ¿realmente hará efectos la palabra dada por el Espíritu? Tendría que hacerlo, porque si dice la Biblia que no seamos oidores olvidadizos. Porque cuando uno es oidor olvidadizo, es aquel que se mira en el espejo y luego se va y se le olvida cómo es. Pablo está diciendo
que cuando alguien oye algo, pero después se olvida de lo que oyó, esa palabra no tuvo ningún efecto, Sí, ningún amén. fruto. Así es. Entonces, dice Pablo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Y yo sé, hermano, y tengo firme convicción de que mi trabajo acá no ha sido en vano. Yo lo he visto y le puedo certificar que Dios ha mantenido un remanente que se ha afirmado en la fe y en las cosas de Dios, Señor, desde el porque día Él vive. que yo vine para acá. Gloria a Dios. Luego dice, porque aunque yo sea derramado, esa es la parte que voy a terminar, claro que a mí me llamó tremendo la atención, porque Pablo dijo, pero aunque yo sea derramado como libación, hablando pues de su partida, porque Pablo ya había entregado la palabra, Pablo ya había entregado el evangelio, pero aunque yo sea derramado como libación o como sacrificio, perdón, pero aunque yo sea derramado como ofrenda o libación, como dice alguna versión, sobre el sacrificio, y oiga, y el servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Pablo se iba a ir contento a saber que la palabra no había sido en vano en algunos, y que había algunos que se iban a mantener firmes en su fe y que iban a preservar su salvación. Y entonces Pablo dijo, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Pero Pablo ya había entendido que su partida estaba cerca. Luego dice, y también vosotros os ruego, regocíjense de la misma manera y compartir vuestro gozo conmigo. Aleluya. Hermano y amada hermana, cuidemos, preservemos, no perdamos nuestra salvación, mantengámosla firme en convicción y en fe, sabiendo que cuidando su salvación, porque usted y yo le tenemos que agregar fe a la palabra. ¿Por qué el pueblo de Israel fue muerto después de haber sido sacado? La Biblia dice, porque no le agregaron fe a lo que veían. ¿Será que usted y yo tenemos en estos días esa fe y esa convicción? Oiga, hermano, ¿cómo está el mundo ahorita? Usted no puede ser, nosotros no somos ajenos a todo lo que está sucediendo alrededor de todo el mundo. Inclusive hay siervos de Dios que yo he oído que han dicho que es probable que la iglesia no vuelva a ser la misma ya. Y puede ser que tengan razón. Pero ¿cómo se va a mantener usted y cómo me voy a mantener yo? Si es cierto que el mundo está cambiando y cambiará más, pero yo tengo bien firme una convicción que viene una manifestación gloriosa de los hijos de Dios. No porque yo lo digo, sino porque está escrito. Y la Biblia dice que la creación gime a una para que los hijos de Dios se manifiesten. Aleluya. Yo termino en esta hora, dejándole hoy en su corazón esta palabra, y que usted en su lugar, amado hermano, amada hermana, hoy usted más que nunca no se deje robar la salvación. Usted ha sido salvo por gracia. Usted ha sido salvo